Seguimos en hashtag internacional de Canal Capital hablando de numeral contra el ébola. Y llegó una pregunta de Luis Camargo que quiere saber si realmente se logró un medicamento con el ZMapp que se está, digamos, probando en algunos pacientes. Entonces se la respondemos en esta nota que viene y seguimos con el análisis. Miremos la nota. La vacuna aún no existe, pero se sigue experimentando con el suero milagroso SMAP. Este suero es un prototipo experimental que se usa y ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. Milagroso para William Polly, de 29 años, enfermero voluntario en Sierra Leona. Este británico contrajo el ébola en África Occidental. Tras recibir tratamiento con el medicamento experimental SMAP, fue dado de alta por el éxito de su recuperación. Son ya 6 las personas que han recibido SMAP, de los cuales 5 son 2 estadounidenses, 2 enfermeros en Libia y el británico William Polly, quienes han logrado curarse de la infección, y el sacerdote Miguel Pajares, quien falleció a pesar de haber sido sometido al tratamiento. Los países en cuarentena son Guinea, Liberia y Sierra Leona, que piden ayuda para cubrir las necesidades mínimas de abastecimientos en agua y comida. Entre las necesidades principales está la falta de camas de hospitales, ambulancias para trasladar a los enfermos y personal para ayudar sobre el terreno. De hecho, se ha observado en los nuevos casos que la enfermedad se está extendiendo entre familiares que cuidan a los enfermos. Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advierten que la detención de los vuelos de algunas aerolíneas hacia países afectados dificultan la llegada de personal sanitario y cargamento médico. La Organización Mundial de la Salud ha establecido 2 medidas. La primera, la creación de un grupo de trabajo de viajeros y transportes para supervisar la situación. Y la segunda, la solicitud a los países con casos de ébola que aumenten sus medidas de control en los aeropuertos. For the first time, we have a range of potential treatments and vaccines. They could be potent assets supporting our efforts to control Ebola virus disease. El gobierno de Liberia declaró el estado de emergencia después de poner al país en cuarentena, cerrando escuelas y grandes mercados, lo que ocasionó revueltas en el país. Ante estos hechos, el gobierno ordenó al ejército accionar en las calles con el fin de hacer cumplir las medidas de salubridad. El Ministerio de Salud está ubicando a todas las personas que han tenido contacto con la víctima. Están en cuarentena los 7 médicos que se ocuparon de la persona que murió en el hospital de Múlago. Las 13 personas que acompañaban a la víctima también están aisladas. El presidente Goodluck exige que el traslado de cuerpos de una comunidad a otra y de fuera del país hacia Nigeria se detenga inmediatamente. Las autoridades pertinentes deben ser informadas de todas las muertes que se produzcan y deben tomarse precauciones especiales en el traslado de los cuerpos. Esperamos que el gobierno se dé cuenta de lo que pasa. A las 4 de la mañana llegó la policía, las Fuerzas Armadas, de Inmigración y golpearon a la gente. Así no se hacen las cosas. Los militares capturaron a cientos de fugitivos del sector en cuarentena, donde vivían alrededor de 50.000 personas, rociando gas lacrimógeno a los inconformes y maltratando a personas sospechosas del virus. Mientras el gobierno se preocupa por los enfermos fugitivos, los habitantes en cuarentena se enfrentan al hambre, sed y a una alta inflación de productos básicos. Ya no es un reto de un país. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental tiene un reto, y ese reto solo lo podemos enfrentar con un mensaje claro. Es un reto que requiere un enfoque colectivo. En otras partes de la ciudad reposan cadáveres en las calles que los trabajadores del Ministerio de Salud se rehúsan a recogerlos por miedo a contagiarse. Bueno, el ébola plantea problemas éticos, problemas económicos, problemas políticos, y problemas migratorios, problemas internacionales entre estados. Aquí, digamos, ¿les parece si hablamos un poquito del tema ético de que estamos dando
medicamentos experimentales frente a una situación tan grave. Esta es la reacción de dar este suero. ¿Es sensata? ¿Tiene sentido hacerlo, doctor Patarroyo? ¿Qué opinan? A ver, Laura, como le decía yo en alguna oportunidad a alguien, el ébola realmente hizo simbrar los estamentos éticos, políticos, sociales, económicos de la comunidad y de la comunidad internacional en todo el mundo. ¿Por qué? Desde el punto de vista ético se plantea el siguiente problema. ¿Debe un médico que está atendiendo a un paciente continuar viendo al paciente con la certeza de que él tiene el 50% de probabilidad de morir por esa enfermedad? Es que el problema es grande para el médico que está ahí, o los trabajadores de salud que en un momento determinado van a ayudar, deben de ingresar a trabajar con los individuos infectados. Ese es uno de los problemas que se plantean. El otro problema que se plantea desde el punto de vista ético, los medicamentos que se están utilizando ahora y que se están descubriendo, así como se dice, como un tiro, deben de ser utilizados sin haber seguido todas las normas que se ponen desde mucho tiempo atrás para certificar su seguridad, su eficiencia y la posibilidad de producirlos en cantidades suficientes para prevenir las enfermedades. De manera que se están saltando una serie de circunstancias enormemente grandes. Antes, por ejemplo, la aprobación de un medicamento tomaba 3 a 5 años. Con la de H1N1 tomó escasamente 6 meses. Ahora con la del ébola está tomando 2 meses. Vaya uno mire si la verdad, el efecto es real, en primer lugar. Y en segundo lugar, vaya mire si ese producto, esa sustancia, ese medicamento, ese anticuerpo monoclonal como el SMAP, ¿sí?, realmente son seguros para administrárselo a la gente, y más aún en una escala masiva. La pregunta entonces sería la siguiente: si desde el 76 se conoce el ébola y ha habido, digamos, diferentes crisis localizadas, por ejemplo en Uganda en el 2012 hubo otra pequeña crisis del ébola, ¿por qué recién ahora estamos hablando de medicamentos? ¿Por qué ahora? Pues o sea, ¿por qué no hay una vacuna o un medicamento para el ébola? No, la respuesta con eso es muy clara. Es decir, hay identificado inclusive por todos los investigadores del mundo que existe lo que se llama la brecha 90-10. Y es que en lo que se investiga en salud en el mundo, es el 10% de las enfermedades, y se le invierte el 90% de los recursos al 10% de las enfermedades, fundamentalmente de los países desarrollados. O sea, las enfermedades de los países subdesarrollados, las enfermedades de la pobreza, a nadie le interesan. Es decir, no hay un mercado, y la definición efectivamente de por qué no se ha invertido en ébola o en dengue o en malaria es porque no le da a los países desarrollados, no son enfermedades que ocurren en los países desarrollados. Entonces, no se invierten recursos suficientes para desarrollar vacunas, medicamentos en esas enfermedades que no afectan. Ahora el ébola se vuelve importante, como decíamos ahora, porque está matando gringos. Entonces se están infectando gringos, entonces se convierte en un problema de salud mundial. Y amerita entonces ahora hacer más investigación y desarrollar, e inclusive, como dice el profesor Patarroyo, saltarse por encima de barreras éticas acerca del análisis y la investigación de nuevos medicamentos. Ustedes que son expertos en esto, y el doctor Patarroyo que ha vivido esto de la brecha del 90-10, pero el tema de la brecha del 90-10, que usted escribió también, doctor Jaime, es un problema estructural a nivel internacional, ¿verdad? ¿Cómo arreglamos eso? Porque la gente sí se está muriendo en África. Sí, pero yo tengo un punto de vista distinto. A ver. Yo no estoy tan seguro de que la razón por la que no tenemos la vacuna contra el ébola sea el 90-10. El rotavirus, antes de las vacunas, que se introdujeran las vacunas, mataba 1.600 niños al día. O sea, en 2 días mataba lo que ha matado el ébola en todo el tiempo, en toda su existencia. Entonces, eso a nadie le interesaba, eso a nadie le causaba un problema. Y desde que se introdujeron las vacunas en el 2006, ¿no es verdad?, por un esfuerzo muy importante de la OMS, acompañada de la comunidad internacional
y acompañada de organizaciones no gubernamentales y una estructura internacional muy importante que incluyó los gobiernos, se generaron las vacunas contra el rotavirus y en este momento en África se están administrando estas vacunas en forma subsidiada por la comunidad internacional, por una alianza que se llama la Alianza Global para las Vacunas, una cosa que se llama Gavi, en la que participa la OMS, el Banco Mundial, la UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates, y se están dando estas vacunas para esta enfermedad que es mucho más importante que el ébola en términos de número de muertes, y es una respuesta de la comunidad internacional efectiva. ¿Y cómo funcionó en términos de incidencia? O sea, ¿por qué hubo esa respuesta? O sea, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hizo que la OMS y los estados financiaran eso? ¿Me permite? Yo le contesto. Porque usted cuente, porque por ejemplo con el tema de la malaria, comparemos. Claro. Laura, mire, cuando yo comencé a trabajar en malaria, que fue en 1980, se consideraba, y aquí está el profesor Franco y el profesor Castellano, a neglected disease, una enfermedad olvidada. Pues realmente creé tal ruido alrededor de la vacuna y todas las cosas que ya no es hoy en día una enfermedad olvidada. Hoy es una enfermedad que está dentro del plano de la solución de los países desarrollados y no desarrollados. Una anécdota muy corta. Trabajaba yo también en tuberculosis y yo pataleé, chille, que hay mucha tuberculosis en Colombia y según las estadísticas y lo que decían los sabios del Ministerio de Salud, en Colombia no había. Yo decía, como estoy trabajando en el sureste asiático, en el África, le decía, la tuberculosis está rampante. Para hacer la historia larga, corta, un día cualquiera apareció en la primera página del New York Times 3 casos de tuberculosis identificados en Nueva York. Al día siguiente fue epidemia de tuberculosis en los Estados Unidos. 3 casos. Y se estaban muriendo fácilmente 2,5 millones de personas en el mundo en vías de desarrollo. Cada país es libre de decidir en qué invierte en su investigación. Y obviamente los países desarrollados invierten en las enfermedades que le son pertinentes a ellos. Artritis, esclerosis múltiple, infarto, obesidad, peeling o lifting, como quieran llamarlo, cosas así de ese estilo. Pero como estas enfermedades no son rampantes para ellos, entonces son enfermedades en las cuales, como dice el doctor Castellanos, no les invierten casi nada. Estas son las enfermedades olvidadas. Claro, pero claro está que sí se pueden cambiar, digamos, coyunturas, como por ejemplo el liderazgo de la Fundación Melinda y Bill Gates. Pues, por ejemplo, me olvidé de decir, por ejemplo, que usted colabora con esa, tiene experiencia con en esa fundación. Eso ha sido un ejemplo de incidencia de sociedad civil para lograr que haya una respuesta digamos, a una atención que había sido, digamos, olvidada. Pero lo mismo con el ONU-SIDA, doctor Patarroyo, doctor Castellanos. Cuando empezó ONU-SIDA, el programa de Naciones Unidas no tenía prácticamente financiamiento y todavía era considerado una cosa muy de África, ¿no? Y eso, bueno, se fue duplicando, o sea, pero también, digamos, no fue solo que afectó a los norteamericanos, creo yo, sino también que hubo mucha incidencia. ¿O ustedes no creen en la incidencia que se puede hacer en los grandes sistemas internacionales, en los foros como la OMS? O la OMS está cerrada a escuchar a la sociedad civil. Yo lo que pienso es que de todas maneras el caso del ébola y otras enfermedades de estas neglected diseases, de las enfermedades olvidadas, desatendidas, que no son de interés para mucha gente ni para las grandes agencias financiadoras de investigación, el gran problema tiene que ver efectivamente con que desarrollos farmacéuticos de vacunas o medicamentos en esas enfermedades, pues en últimas, que están orientadas a países pobres, pues no van a tener clientes suficientes ni un retorno económico. Entonces no hay una motivación. Es decir, lo que mueve realmente la investigación en esos casos es que haya una motivación y una perspectiva de recuperación económica de la inversión. Entonces, la buena voluntad de alguna fundación y todo eso, pues listo, puede ayudar en algunos momentos. Pero que ocurra realmente un cambio, bueno, la Fundación Bill y Melinda Gates está muy comprometido, por ejemplo, con la vacuna para malaria o con la vacuna para dengue y aportan recursos grandes para hacer eso. Pero, doctor Castellanos, una pregunta, ¿vacuna o medicamento? ¿A qué es lo que le debemos apostar?
No, ambas. ¿Por qué ambas? Espérese, aun cuando aparezca sesgado, nosotros vacunas. Es que es por una cosa relativamente sencilla. La vacuna es para prevenir. Prevenir. El medicamento es para tratar. Pero y curar. en términos de renta para las farmacéuticas. Perdóneme que contradiga también. ¿Ya? Quiere que le diga que esa es la razón por la cual yo siempre quise que Colombia se involucrara directamente en el desarrollo de las vacunas. Porque si es realmente por parte de un Estado, el Estado puede considerar que no puede ni debe ser rentable económicamente, sino rentable socialmente. Y es la misma razón por la cual me involucré en tratar de sacar vacunas químicamente hechas que son rentables económicamente. Usted habla de rentables socialmente y económicamente. No. Porque socialmente estamos de acuerdo que son rentables socialmente. Pero, por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué hay medicamentos para el SIDA que funcionan tan bien hoy en día y todavía no hay vacuna contra el SIDA? Hay una lógica económica, pero les voy a explicar por qué estoy haciendo estas preguntas. Estoy inundada aquí de preguntas de cosas que uno podría llamar, digamos, lecturas de conspiración sobre este tema del ébola, pero digo de conspiración porque mucho de esto puede tener mucho de cierto. Mucha gente diciendo estos son patrañas de las farmacéuticas, no hay que creer, o sea, unas lecturas que apuntan a que aquí hay gente rentando de la enfermedad de otros. Entonces, uno podría decir que, digamos, que mantener a un individuo tomando droga durante décadas es más rentable que entregar una vacuna. ¿Uno podría hacer ese argumento? Sí, claro. Pero la realidad para mí es clarísimo que no. O sea, yo el contacto que he tenido con las compañías farmacéuticas es muy poco, pues, pero en lo poco que he tenido, yo pienso que son personas que tienen que sacar provecho económico, pero están pensando en el bien de las personas como cualquier otra persona. O sea, esto de las vacunas en África contra el rotavirus, lo bonito del Gavi es que no es un gobierno, no es la OMS, no es unas compañías, sino es todo un grupo de personas en las cuales las compañías juegan un papel muy importante y por su capacidad económica y por su capacidad del saber hacer, ¿no es verdad?, aportan a todos estos procesos. O sea, para mí yo sí soy completamente enemigo de las teorías de la conspiración y que estamos aquí sacando tajada. Yo también soy enemigo de esa teoría porque yo creo que efectivamente en el caso, por ejemplo, del HIV, del virus de SIDA, el problema tiene que ver muy técnicamente acerca de la capacidad que tiene el virus de cambiarse de ropa para volverse. Entonces uno puede inventarse la vacuna que sirve para ese virus, pero ese virus después va a cambiar rápidamente y entonces la vacuna no va a funcionar. Y hay muchísima evidencia sobre los fracasos de muchas vacunas y las farmacéuticas serían las primeras interesadas en que una vacuna funcionara. Pero, y a nadie la funciona. Hay una cosa que es la siguiente, ¿sí? Es decir, la aproximación que le han dado para el desarrollo de vacunas es aquella en donde se involucra esa cepa, que es lo que usted dice. Sí, y claro, el virus del SIDA tiene mil cepas, nomás el de la influenza tiene 13.675 variantes. El del SIDA tiene algo más que eso, pero el de la malaria tiene 200.000 variantes genéticas. Entonces, la aproximación que nosotros hicimos fue totalmente distinta. No vamos a buscar lo variante, vamos a buscar lo conservado. Lo que no es mutante en absoluto para el parásito, no puede mutar. Doctor Partarroyo, hay una pregunta de Andrés Alvarado, si usted puede transformar su vacuna contra la malaria en vacuna contra el ébola. No, la verdad que es que no, Laura, es que le voy a decir por qué no, porque la metodología sí puede ser utilizada. Me explico, es decir, para producir en un momento determinado la vacuna, utilizar este concepto. Busque las manitas, como las llamamos nosotros, del virus del ébola con el cual se pegan las células del hígado y hágalas químicamente. Esa es, pero es la misma metodología que utilizamos para la vacuna de la malaria. Vamos a suponer que el profesor Franco es el glóbulo rojo y yo soy el parásito de la malaria. Entonces, lo que hay que reconocer son las manitas del parásito de la malaria para que yo agarre al profesor Franco y lo invada. Y al invadirlo, infectarlo y matarlo.
Pero sucede que no hay que ingresar, no hay que producir el resto del cuerpo, sino las manos. Para vacunar con las manos, producir los anticuerpos, ¿me das tus manos, Laura? ¿Vale? Producir los anticuerpos, y fíjate tú que yo ya no me puedo pegar al profesor Franco. El resto del cuerpo mío no significa nada. ¿Ves? Es eso. Pero se puede hacer lo mismo con el ébola para las células del hígado, que sería en este caso el profesor Castellanos. Ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces tengo una última pregunta para el doctor Castellanos y para el doctor Franco, que tiene que ver con cómo contener. ¿Podemos contener esto ya? Lo del ébola. Yo creo que estamos ante unos grandes retos, pero también las herramientas que tenemos a nuestro alcance son fabulosas. O sea, esto de los anticuerpos monoclonales es una tecnología fabulosa, o sea, y ya está visto que funciona en los animales, hay vacunas que se están probando. Yo sí estoy muy optimista de que tenemos las herramientas. Eso no quiere decir que vayamos a tener éxito. O sea, todo depende de nosotros, de que asumamos los retos y los riesgos. ¿Cuánto podemos contener? Yo creo que muy rápidamente, cómo se contiene y qué es lo que recomienda la OMS en África. Hacer cuarentena en los hospitales, tener trajes adecuados para los personal de salud, evitar que los familiares toquen a los enfermos, es decir, así se contiene, es decir, esa es la forma, lo único que hay que hacer. Si eso se logra hacer, haciendo una buena educación en los pacientes que tienen unas grandes dificultades para aceptar los consejos y las discusiones de los médicos, entonces, si eso se logra hacer, se puede contener la epidemia. Pero adicionalmente estoy de acuerdo, por ejemplo, está pensando en este laboratorio que creó el ZMAP, pensando en que seguramente le invirtieron mucho tiempo para cranearse la idea de producir anticuerpos en una planta, y seguramente le dijeron locos muchísimas veces. Estos están locos, ¿cómo se les ocurre producir anticuerpos en una planta? Y hoy cuando se ponen en el ojo del huracán, pues todo el mundo dice, miren qué proyección, qué brillantes. Cuando hace 20 años, que hace 20 años estaban locos. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a nuestros 3 científicos que nos pusieron en contexto la crisis del ébola. Nosotros nos vamos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.